nosotros estuvimos, desde que recibimos este dato, estuvimos buscando información al respecto, y lo único que pudimos saber concretamente es que lo único seguro que hay hasta ahora es que la FEMAD finalmente le dio al Dorado la fecha del 5 de octubre. Pero la cuestión es que para que se pueda correr una fecha del automovilismo misionero aquí en la ciudad del Dorado, faltan muchas, pero muchas obras complementarias. Ajá. Nosotros vinimos, teniendo en cuenta la cantidad de trabajo que hay que hacer, vinimos hoy para, después del anuncio del Pipo, del intendente del Dorado, venimos a ver qué trabajo se está haciendo aquí en el circuito. Ujú. Y acá no hay nadie ni siquiera cortando el pasto, Ajá. ¿sí? Sí. Obviamente, a ver, hay que tener en cuenta que el Dorado recibe una fecha del Campeonato Nacional de Motocross que se hace en el circuito Gonseski, y las máquinas viales, tanto, o mejor dicho, la de vialidad provincial, van a estar colaborando en el circuito, así que suponemos nosotros que luego de la fecha de Gonseski, de esta fecha de motocross campeonato nacional, las máquinas de vialidad vendrían a trabajar aquí en el circuito, porque falta mucho trabajo por hacer para poder hacer una fecha del automovilismo misionero. Claro. Hay varias cuestiones alrededor de este anuncio que hizo Pipo. Ajá. En primer lugar, yo no sé quién le metió tantos fantasmas en la cabeza al intendente del Dorado con respecto a la FEMAD, porque no, hasta hace poco tiempo no había muy buena relación entre el intendente y la FEMAD. Lo bueno es que en las últimas semanas se pudieron limar asperezas. La FEMAD convocó al intendente Pipo Durán para hablar sobre la posibilidad de la fecha aquí en El Dorado. No viajó Pipo Durán a la capital provincial, sí lo hizo el secretario de gobierno Hernando Cabrera, ¿sí? Ujú. Que incluso se viralizó por ahí una fotografía de Hernando Cabrera con la gente de la FEMAD. Mm. Donde sí confirmaron la fecha para la ciudad del Dorado para el día 5 de octubre. Ujú. Vos decís, bueno, estamos casi a mediados de julio, ¿hay tiempo para hacer las obras que faltan? Sí, hay tiempo. Por supuesto que hay tiempo para hacer los trabajos que faltan. Pero hablamos solamente de los trabajos que hay que hacer en pista, que tienen que ver con la seguridad de los pilotos, obviamente, ¿no? Ajá. Mucho movimiento de suelo. Aquí en el lugar hay que terminar de hacer un muro de contención, por ejemplo, que de eso debería encargarse la provincia. Es más, desde el mes de mayo, la municipalidad había pactado, tenía un compromiso con el Automotoclub Enrique Sever de hacer trabajos aquí en este predio como para ir preparando todo, digamos, y dejarlo en condiciones para tener la posibilidad de tener una fecha. La fecha se confirma finalmente, pero los trabajos no están. Ajá. No se hizo absolutamente nada todavía en el autódromo de la ciudad de El Dorado, lugar donde estamos ahora. Estamos mirando, les vamos a tratar de hacer un pequeño paneo para que vean Ujú. Ahí lo está. que nosotros mismos estamos viendo acá. Ajá. Bárbaro, Vean Pedro. ustedes, Sí. Nada. abs absolutamente nada, pero Mm. nada mismo, ¿eh? Mm. ¿Sí? No hay una sola máquina, está funcionando ahí, como ven, la escuela municipal de manejo que funciona en este lugar, y Ujú. después nada, Mm. no Ujú. hay absolutamente nada aquí en el autódromo de la ciudad de El Dorado. Ujú. Eh, Obviamente nosotros nos enteramos de que anunció el intendente que se va a inaugurar el autódromo, dijimos, bueno, todas las cosas que faltan, si hablamos de inauguración del autódromo, estamos hablando de trabajos monumentales, obviamente, si hablamos de inauguración del Mm. autódromo. Ahora, que se corra una fecha del automovilismo misionero es otra cosa. Ujú. Ujú. No estamos hablando entonces de la inauguración del autódromo, Claro. porque inaugurar el autódromo implicaría Ujú. finalizar todas las obras que aún faltan y que son muchas, ¿no? Mm. El tema de las graderías, el tema de la torre de control donde estamos ahora, eh, la parte de cantinas, sanitarios, la parte de seguridad para el público, Ajá. porque está esa cuestión.
Sí. se van a hacer las tareas en la pista para que se pueda correr una fecha en octubre, pero también hay que trabajar con respecto a la seguridad con el público. Ujú, ujú, ujú. Esa es otra tarea monumental. No es ilógico pensar entonces que se pueda correr una fecha sin público, Ujú, ujú. teniendo en cuenta la falta de seguridad que existe en el predio, ¿no? Claro. Pedro, y Entonces, sí. demasiado anuncio y poca acción, en definitiva, en el predio del Autódromo de la Ciudad del Dorado, ¿no? Ujú. Pedro, y seguramente si se comienza a trabajar en los próximos días, va a tener que contar con ayuda de Vialidad Provincial, eso sin ninguna duda, ¿no? Es que de hecho el compromiso está en que Vialidad Provincial va a venir a trabajar con las máquinas acá porque obviamente la parte que se asfaltó hasta ahora, después de mucha lluvia Ujú. y en las últimas semanas lluvia muy intensa, el suelo se ha erosionado, digamos, y hay como una enorme Ajá. diferencia entre la capa asfáltica y la tierra, y eso hay Mm. que hacer un movimiento de suelo impresionante para tratar de emparejar todo el trazado del circuito para Ujú. que por ahí si hay un derrape de algún vehículo no termine Ujú. volcando, ¿no? Pedro, ¿y cómo Eh, sí, cómo se encuentra las calles de ingreso y egreso al circuito? ¿Lo pudiste ver? Están entoscadas. Ajá. Pedro, antes que sigas con el informe, ¿no querés dejar la imagen que mientras tanto podamos ver cómo está el autódromo para aquellos que recién se suman mientras nos comentás? Que sigan mirando Sí, que por supuesto, cómo está por supuesto. nuestro querido autódromo, el que estaba dentro de este gran proyecto, Ujú. ¿no? Que iba a ser uno de los autódromos más grandes que íbamos a tener en el país y en la provincia de Misiones. Y bueno, en este momento se encuentra parado la obra, ¿sí? Ajá. No hay ningún tipo de máquina vial, por lo menos por el momento. Creería que los anuncios se hicieron, a ver, hace horas nada más, Ujú. así que creería que en estos días, la semana que viene, tendrían que empezar a comenzar a hacer movimientos. Recordemos y le reiteramos a la audiencia que se encuentra Pedro ahí en el autódromo de la Ciudad del Dorado con el anuncio del intendente de que vamos a tener la posibilidad de tener una fecha del misionero de pista en el mes de octubre, ¿sí? Esta categoría que siempre venía a la Ciudad del Dorado ya cuando el autódromo no tenía la pista de asfalto, pero sí estaba acondicionado en cuanto a materia de seguridad para que los espectadores puedan disfrutar del Ujú. espectáculo. Y bueno, que en esta oportunidad, por lo menos es lo que lo habían dicho las mismas autoridades cuando iba a venir la Fórmula Track, que Mm. no estaba preparado para la seguridad del público y de los mismos pilotos. Todavía hay que terminar con ese muro que estamos viendo en este momento, que es el muro de contención, ¿sí? Así que bueno, todavía hay que ver si se puede finalizar con esa obra como para que de esa manera en el mes de octubre se pueda desarrollar este campeonato. Porque si no, vamos a tener que verlos, Pedro, a través del stream nomás, desde casa, si no hay seguridad para los espectadores. Por eso decía hoy Analía que existe la posibilidad. A ver, el intendente Durán habló de inauguración del circuito. Yo, sinceramente, no es ni mala onda, ni yo no hablaría de inauguración del circuito por todo lo que falta hacer aquí en el predio del autódromo. Sí, no, inauguración. ¿Existe la posibilidad de que se corra una fecha? Sí, Claro que sí. sí. La fecha de la FEMAT ya la dio El Dorado, que sería el 3 o el 5 de octubre, ahora no lo recuerdo bien. 5 es lo ¿Sí? que publicaron, sí, 5 de octubre sería la fecha. Exacto, bueno. Pero la El 5 de inauguración, octubre. sí, la inauguración está muy lejano todavía. Para mí que está Muy lejos. claro, está mal dicho nada más. Claro, el anuncio está mal hecho Sí, sí. porque inaugurar el autódromo si no tenés finalizada la obra, pero lo estamos mostrando, vean las condiciones en las que está. Ujú. El predio no está en condiciones de inaugurar nada, digamos. Claro. Allá vemos la vieja cantina, vean el estado en el que está, Ujú. ¿sí? Ujú. La vieja cantina del club. Mm. Eh, Pedro, están, y hablar de inauguración es como quedar ya finalizado las obras, ¿no? por Las- eso. Mm. Aunque hay que tener en cuenta también que es muy, a ver, casi normal para el rovirismo inaugurar 20 veces una obra. Eso es cierto. Y más en el Dorado, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, Y claro, tenemos como muestra, claro. el Pedro, Hospital Gardes sí. se inauguró, esta fue la cuarta inauguración del Gardes. Sí, sí, sí. Pedro, y justo, claro, porque ¿cuándo es la carrera? ¿El 5 de octubre? Sí. Bueno, el 14 de las elecciones. Por eso, Bueno, y por eso están apurados. ahí está mi gran duda, Mm. si no será otro anuncio de campaña otra vez. No, ¿viste? no, Porque no. la renovación. Claro. Va a ser un anuncio, Pedro. Va a estar. ¿Correrá Sí. Herrera Watt? Viste que él ya corre karting. Capaz que va a poner un auto también para ese día. Y necesita hacer todo como para llegar bien el 14 de octubre. Es más, van a volver a cortar la cinta, Pedro. La cinta que se cortó en la recontra inauguración en Ramón Gardes, había como 6 personas que se peleaban por la cinta. Claro, yo creo que ya queda, viste, que seguro que de los años anteriores ya había cintas antiguas que habían atado ahí, ¿no? No, totalmente. Sí, Totalmente. y no es de extrañar lo que voy a decir, Pedro, de que van a volver recontra a inaugurar. Si esta es la primera inauguración, después van a seguir inaugurando tramos, Pedro. Dependiendo Pero de acordate que ya hubo una inauguración aquí del circuito. Sí, con el rally, ¿no? No, ¿Con cuál? previo a eso. ¿Del asfaltado? Claro, que se había hecho una fecha, creo, si mal no recuerdo, de una especie de picada que vinieron gente de toda la Sí. provincia. Ujú. Estuvo sí, el sí, gobernador, Ujú. estuvo Herrera Watt. Claro, ahí se había hecho la inauguración del asfalto, de la pista, ¿no? Sí. Y ahora sería la inauguración de el sector de público, ¿o qué sería? ¿Qué inauguración? No, de público no, porque para habilitar el acceso al público en una fecha de competencia es muchísimo el trabajo que falta para dar seguridad al público, ¿no? Ujú. Entonces, no se entiende muy bien qué es lo que se va a inaugurar. Yo creo que Pipo se expresó mal. Sí, sí, sí. Sí, lo Quiero interpretar asesoraron mal, ¿no? Lo mismo que había pasado con el tema del basural, ¿no? Que era puesta en valor y no era puesta en valor. Me parece que viene por ese lado. Exactamente. Ujú, Pedro, acá nos dice de qué nos vamos a extrañar si inauguran canillas sin agua o paradas sin colectivo, nos dicen. No, sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. O refugios peatonales que son discriminatorios, por ejemplo. Claro. Discriminatorio digo porque habían inaugurado ahí sobre calle Paraguay y yo no alcanzaba la silla, por ejemplo. Ajá. Claro. Claro. Bueno, Pedro, vamos a ver cuándo empiezan a trabajar también, ¿no? De esto no se habló. No, es que no hay anuncios con respecto a obras. Lo único que anunció el intendente es que se inaugura el autódromo el 5 de octubre con una fecha del misionero de Pico. Claro, pero digo que tiene que haber algún movimiento de máquina para tratar de darle un toque de seguridad, digamos, a eso voy. Y es que, como explicábamos hoy, lo que entendemos nosotros es que, en principio, ya sabemos que Vialidad Provincial es la que va a estar colaborando con el Automotoclub Enrique Sever para el trabajo que hay que hacer de movimiento de suelo para tratar de nivelar el asfalto con la tierra que se fue erosionando, digamos. Exacto. De esa tarea se va a encargar Vialidad Provincial, la Regional Quinta, que está a cargo de Héctor Cobalski, ¿sí? Ajá. Pero Vialidad Provincial está comprometida ahora con la fecha del Campeonato Misionero de Motocross en el predio de Gonseski, acá en El Dorado. Exacto. Gonseski. Entonces, lo que interpretamos nosotros, pero una interpretación nuestra nada más, suponemos que una vez que finaliza la tarea vialidad ahí en el predio de Gonseski, las máquinas viales de Vialidad Provincial vendrían a trabajar aquí para poner en condiciones la pista, porque si no se pone en condiciones la pista, la FEMAT te va a decir, porque viste que vienen previamente y hacen un chequeo de la pista y si ven que no está en condiciones no se va a correr la fecha aquí en El Dorado. Y no sé, Pedro, porque estamos en un año político. Yo creería que de la FEMAT va a dar todo el ok nomás. Exacto. Y en esta oportunidad. Ajá. Bien, pero bueno. no sé hasta dónde, porque no hay muy buena relación entre la FEMAT y Oscar Herrera Aguado. Bueno, pero estamos en campaña. Pedro, no te olvides que estamos en campaña. Pedro, pero 14, bueno,
hay que votar. Dijo Rovira que abrió los brazos, están todos juntos. Exacto, dijo, hasta sí, hasta sí. supuestamente que hasta los Los libertarios, sí. según él. Así que creería que dentro del grupo tienen que estar más unidos que nunca. Más unidos que nunca, esto sin duda. Entre Pedro. abrazos y abrazos. Pedro, estamos viendo muy buena la imagen tuya desde el aire prácticamente, y lo estamos viendo a través de Ñaró Stream y escuchando naturalmente a través de la radio. Bueno, hay que apurarse, así que Vialidad deberá comenzar a trabajar. Me imagino que Héctor Kowalski, si falta empleado, debe agarrar una máquina y comenzar a manejar también, ¿no? De eso se trata la renovación. Totalmente. Ahora, ¿te imaginas a Héctor Kowalski manejando? Bueno, yo hice trabajo de regaba la pista para preparar, así que serio? creería que no va a tener drama Kowalski en agarrar una máquina. Sí. Yo agarrar el camión regador viejo que teníamos en el autódromo para preparar la pista para las picadas. En la vieja época. Claro, cuando no teníamos asfalto, así que no creo que Kowalski le tiemble el pulso en manejar una máquina vial. No, Pedro. Todo sea por la causa. No, Claro. totalmente. Aparte de máquinas, Kowalski conoce mucho la época que extraía madera de algunos montes por ahí. Ajá. ¿Experiencia tiene, decís vos? Por ejemplo, digo, ¿no? Sí, tiene experiencia con máquinas. Bien, Pedro, te acomodaste en un lugar óptimo, te Ahora estamos sí. viendo de 10. Ahora te vemos espectacular. No, sí, porque antes estaba a contraluz, digamos. Sí, pasa que bien. tenés de todos lados, ese es el tema. El sol está radiante. Bien, Pedro, Sí, así que pero lo que nos... hay un poco, voy a girar otra vez la cámara para que noten un poquito. Hay como un poco de niebla al fondo, ¿ven? Ajá. Sí. Sí. Para terminar, Ujú. les voy a dejar un pequeño dato con respecto al circuito, obviamente. Hay mucha preocupación en el gobierno provincial por este tema, por el tema del circuito Ajá. del Dorado, del Autódromo del Dorado. Sí. Mucha preocupación en el gobierno provincial. ¿Por qué? Porque no saben de qué manera arreglar la metida de pata que se mandaron. Ajá. Porque con tal de hacer campaña, se invirtió mucha plata acá con el tema del asfaltado y demás, pero la cuestión es que esto todavía es un predio privado. Ajá. Todavía no está a nombre del Automotoclub Enrique Serra. Ajá. Ujú. Eso hay una especie de juicio, digamos, por la posesión veinteañal y demás, con el tema de papeles, que las anteriores gestiones se durmieron y dejaron pasar, y con tal de hacer campaña, la renovación vino y metió guita acá, y ahora no pueden justificar por qué. El motivo principal por el que se paró la obra acá en el Automotoclub Enrique Sever tiene que ver con eso. Ajá. Este premio está a nombre de un particular todavía Ajá. en los papeles, Exacto. ¿sí? Ujú. Y ese es el gran problema y la gran preocupación que tiene el gobierno provincial de cómo solucionar ese problema, cómo justificar Ajá. que invirtieron tanta plata En un lugar en privado. un terreno privado, Exacto. ¿sí? Exacto. Y no saben cómo hacer ahora. Bueno, están esperando. Se creía que antes de la feria judicial ya iba a salir el tema de los papeles a nombre del Automotoclub Enrique Sever, Ujú. pero al final aparentemente no va a salir antes de la feria judicial, y hay que seguir esperando. Y esa es otra cuestión que va a trabar muchísimo los trabajos que hay que hacer para el mes de octubre. Por eso Exacto. me llamó poderosamente la atención el anuncio de Pipo Durán, sabiendo el problema legal que tiene con respecto a la propiedad del Automotoclub Enrique Seda. No hay espacio para la mentira. Recibe la información tal como se vive, sin filtro.